Ok. Nosotras somos el grupo 8 y les estaremos exponiendo sobre la evaluación e informe psicológico. Las integrantes somos su servidora, Génesis Michelle Cordero Sánchez, Carmen Alosio, Valquiria Lora Jiménez, Carla López y Cari. Empezaremos hablando sobre la descripción de la evaluación psicológica, el cual es descrita según Cohen y Swerdelick. eh, Ellos plantean que la evaluación psicológica es un proceso de recopilación e integración de datos relacionados con la psicología con el propósito de hacer una valoración psicológica. Estos están sustentados a través de herramientas, las cuales estaremos explicando ahora. Una de las herramientas es la prueba psicológica, el cual es un dispositivo o instrumento destinado a proporcionar una evaluación objetiva de las características o variables psicológicas. Esta tienen dos fundamentos, que es la validez, perdón, tres fundamentos, que es la validez, el cual se refiere a la prueba, que la prueba mida lo que pretenda medir. La otra es la confiabilidad, que consiste en la consistencia de las puntuaciones de un test cuando se administra una misma prueba en una segunda ocasión. Y por último tenemos la estandarización, que es la uniformidad de procedimientos en la aplicación y corrección e interpretación de la prueba. La siguiente herramienta es la entrevista. La entrevista es considerada la fuente de recolección de datos más utilizada en el campo de la psicología. El valor de la entrevista en la labor del psicólogo es de uso incalculable, no solo por su servicio de ayuda y conocimiento de la problemática del paciente o evaluado, sino que es una fuente eh, inagotable en el desarrollo de la formación terapéutica. Dentro de ellas existen varias categorías donde está la entrevista estructurada o dirigida, la cual se caracteriza por tener un formato rígido y preguntas previamente diseñadas. Otra característica es la entrevista no estructurada. En esta el entrevistador interfiere lo menos posible en el curso del diálogo y en la elección del tema. La siguiente herramienta es el estudio de casos. El estudio de casos es el análisis a profundidad o en detalle de las conductas de un solo individuo. Las principales fuentes de la información en el estudio de caso son las personas relacionadas con el caso, registros, transcripciones, fotografías y en cualquier información importante sobre el evaluado. Y por último, tenemos la observación conductual, que se considera una herramienta de una evaluación muy útil en el ejercicio de la psicología. Cohen y Swerdelick definen la observación conductual como el monitoreo de las acciones de otros y de uno mismo a través de medios electrónicos y visuales, mientras se registra información cuantitativa y o cualitativa con respecto a dichas acciones. Esta es una herramienta de evaluación utilizada en los escenarios institucionales como hospitales, escuelas, prisiones e incluso en la labor clínica fuera del consultorio. Ahora pasamos con la siguiente compañera que va a hablar sobre las etapas de la evaluación psicológica. Gracias. Carla López Félix. Etapas del proceso de evaluación psicológica. La evaluación psicológica es un proceso, es una labor de etapas sucesivas. En el sentido general, la evaluación atraviesa por 4 fases que son planeación, recolección de datos, inferencias y comunicación. Etapa de planeación. Consiste en el plan o diseño que realiza el psicólogo para determinar el propósito de la evaluación. Etapa de recolección de datos. Luego de realizar la planeación, el evaluador procede
a la recolección de datos, que es la búsqueda, selección y recopilación de las más adecuadas, frecuentes de información para fines y propósitos de la evaluación. Etapa de inferencias. Es una etapa deductiva en la cual el evaluador deberá interpretar los datos obtenidos en el proceso evaluativo, haciendo uso para esos fines del juicio clínico o del juicio actuarial en el establecimiento de su diagnóstico o decisión profesional. Etapa de comunicación. Es la última etapa en el proceso de evaluación. Consiste en la transmisión y comunicación de los resultados obtenidos y el establecimiento de las recomendaciones pertinentes. Buenas, mi nombre es Carilyn Caliste. Yo estaré hablando sobre lo que es el informe de evaluación psicológica. Bueno, el informe de evaluación psicológica es un informe, es una manera de reseñar y comunicar a otros profesionales los diferentes hallazgos obtenidos en el proceso de evaluación de las actitudes, referencias vocacionales o de la personalidad. Su utilidad abarca las áreas clínica, laboral, forense y escolar. En ese mismo orden, ONDI en el 97 define o indica la evaluación psicológica que tiene 4 propósitos. Ellos son los 4 propósitos. Ellos son responder lo más explícitamente posible a las cuestiones que lo motivaron. Ofrecer al profesional que lo solicitó una información adicional que sea relevante. La 3, crear un expediente de evaluación para un futuro uso. En ese mismo orden, un aspecto importante a tomar en consideración en una elaboración de un informe es que él mismo contribuye a que el profesional de la psicología obtenga informaciones obtenidas en el proceso evaluativo, de manera que pueda esclarecer sus hipótesis o ideas obtenidas a través de su interpretación. Cuarta, la elaboración del informe de psicología es un proceso didáctico, pues no solo va a recoger informaciones obtenidas a través de algún tipo de instrumento, sino que va a recoger informaciones como lo plantea Frank en el 97, que dice que la calidad del instrumento reflejará a su vez el nivel de competencia y profesión y su rol como psicólogo. Mi nombre es Carmen Olacio y en este punto estaremos hablando sobre la estructura del informe. El mismo, como vemos en pantalla, dice que consta de una portada, títulos, datos personales, pruebas aplicadas, motivo de evaluación y la historia clínica. Vamos a hablar sobre estos primeros 7 puntos, y es que la portada debe contener información identificada como el nombre del informe o nombre de la evaluación que se está aplicando, nombre del evaluador o institución y la fecha. También debemos destacar que la portada representa la primera impresión y debe ser profesional y sencilla, pero sobre todo que sea clara y precisa, que se pueda entender sin agregarle ningún tipo de contenido o palabras que se puedan entender y que pueda salir de contexto lo que se quiere transmitir. Por otro lado está lo que es el título, que puede ser algo como, por ejemplo, que diga informe psicológico de evaluación clínica o similar, o con la finalidad de lo que tiene que ver con el informe, claro está. En esta parte podemos decir que lo que más debe incluir el título es resumir el propósito del informe, es decir, si es
un informe, en este caso, sobre las evaluaciones que se están aplicando, y este también va a ayudar a clasificar sobre los casos que se han estado trabajando. Por otro lado, está lo que son los datos personales. Aquí deben incluir el nombre, la edad, el género, la ocupación de la persona que se está evaluando y cualquier otra información relevante del mismo. Es decir, su nombre completo, pero como ya anteriormente se ha explicado en la clase, como en este caso se trabaja el tema de la confidencialidad, es importante tomar en cuenta que no se le va a poner el nombre completo, sino las primeras letras de cada nombre y apellido. También estaremos trabajando lo que son, en esta parte del informe, las pruebas aplicadas. Esto tiene que ver con relación a las herramientas que se utilizaron, como en este caso los cuestionarios y las evaluaciones. En esta parte es preciso justificar, ejemplo, la sección de lo que tú utilizaste, o sea, de las herramientas y los métodos que se utilizaron para aplicar las evaluaciones. Esto es importante ya que demuestra lo que es el criterio profesional que se tuvo al momento de tú evaluar a la persona. El motivo de evaluación, que es muy importante, ya que explica brevemente por qué se está realizando la evaluación, ya sea por una referencia médica o una evaluación laboral. Y en nuestro caso, como es en el contexto de una práctica universitaria, también es importante detallarlo en el informe. Y por último, bueno, no por último, en esta parte estaremos tomando en cuenta lo que es la historia clínica, es decir, los antecedentes médicos, psicológicos, los familiares y cualquier otro perteneciente al caso que sea de importancia relevante, que tenga importancia relevante. En esta parte es muy importante tratar de capturar los aspectos específicos, ya que eso va a ser luego, ya que más adelante eso va a tener mucha importancia en lo que es el resultado de lo que serán las evaluaciones aplicadas. Hasta aquí mi parte. Buenas tardes, soy Valquira Lora y voy a continuar hablando de lo que es la estructura del informe. Estaré abordando la actitud ante la prueba, resultados, recomendaciones, firma y anexos. En la actitud ante la prueba, en este renglón, lo que va a abarcar la postura que tuvo nuestro evaluado ante la prueba y el cómo éste asumió las instrucciones o consignas que se le fueron dando. En el nivel de adaptación del sujeto ante el ambiente de evaluación, en esta fase se va a comprobar cómo la persona se acomoda y se expresa en el proceso de entrevista y evaluación. Y en el nivel de adaptación a la consigna o instrucción, aquí se va a evaluar y establecer la aceptación o rechazo a la consigna o instrucciones de la evaluación. En los resultados, estos pueden ser presentados en diferentes formas. Es recomendable tener mucho cuidado en no abundar en informaciones innecesarias. En ese sentido, debe ser prudente con el uso de los títulos y los subtítulos, pues pueden distraer a nuestro lector. Un indicio de elegancia y profesionalidad en la elaboración de un informe lo constituye la forma en que el autor inicia cada párrafo. Un recurso de gran ayuda en la interpretación de los datos obtenidos a través de las pruebas utilizadas es el uso del método de recurrencia y la convergencia. En el método de convergencia, este expresa el cruce no solo que puede expresarse en la toma de un mismo conflicto. La convergencia no solo puede expresarse mediante los ítems de pruebas diferentes,
sino que además se pueden comparar las informaciones de un texto con los resultados que se arrojan durante la entrevista. En el método de recurrencia, este se refiere a que un mismo indicador o variable de dos pruebas pueden compararse. En esa se puede repetir o presentar. Está el interesting y el intraset. En el método de recurrencias de interset e intraset son de gran utilidad en el uso de las técnicas de test proyectivos. El evaluador no se debe limitar a reseñar solamente los datos obtenidos. Es fundamental someter a análisis las variables más relevantes del informe, destacar cada aspecto importante. En el ítem de los resultados también se destacan el diagnóstico o la impresión diagnóstica del examinado en el proceso evaluativo. En la presentación de los resultados, el evaluador debe tomar especial interés en características que distinguen al individuo, es decir, sus puntos altos o bajos y rasgos más relevantes obtenidos durante la prueba. Estas variables pueden ser utilizadas como una estrategia para abordar las recomendaciones para un posible tratamiento del caso. En las recomendaciones, en esta parte se plantean todas las sugerencias pertinentes al resultado evolutivo y puede ser tomada en consideración por el que va a ser utilizado los datos del informe. Las recomendaciones deben ser breves y precisas, señalando en sí las dificultades que pueden presentarse. Debe evitar la formulación de recomendaciones superficiales o carentes de profesionalidad. Es importante precisar en las recomendaciones a formular en el informe. Va a depender de lo que plantea Frank. Dice que dos variables fundamentales. La primera es el contexto en el cual se realiza la evaluación. Y la segunda está vinculada a la persona o a la institución la cual dirige el informe. En el campo clínico es conveniente indagar en el desarrollo de este tema, las recomendaciones terapéuticas o abordaje terapéutico, las cuales deben ser planteadas con fluidez. Estas recomendaciones pueden estar relacionadas con la historia clínica del sujeto y los resultados obtenidos durante el proceso evaluativo. Otra parte importante de nuestro informe que no puede faltar es la firma. La firma es la expresión que da compromiso y profesionalidad por parte del evaluador dentro del informe, el cual cumple los requisitos de ética. Es necesario indicar el título. Se coloca el título y sobre este, se pone la firma del evaluador o su S4 en el caso que lo amerite. Si es estudiante de psicología, se pone que es estudiante o evaluador nada más y sobre su firma. La representación gráfica en esta parte es muy importante. Acá se representa que a través de esta se puede tener una idea rápida y objetiva principales de los datos que se recogieron en el informe. En este renglón, parte del anexo. En algunos casos es conveniente colocar cuadros a modo de resumen, en los cuales se colocan las puntuaciones obtenidas. Es importante que el título de cada gráfica o recuadro se represente de forma adecuada. Cada gráfica debe estar identificada en esta parte. Y en los anexos es conveniente agregar al informe las hojas de respuestas que se obtuvieron de la evaluación y las gráficas de cada resultado. Hasta aquí mi parte.